Sala debate nuevas restricciones para proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas. Sala de la Cámara conmemoró 20 años de la ley de filiación. Discrepancias genera presupuesto 2019 para agricultura. Diputados solicitan al Ejecutivo incluir el Alzheimer y otras demencias en el Plan Auge. Diputados analizan el cobro excesivo de peaje en la ruta D43 en la región de Coquimbo. ¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Como es habitual, nos reunimos en este horario para revisar las informaciones más destacadas, las noticias más relevantes registradas aquí en la Cámara de Diputados. Vamos a partir contándoles que en una intensa sesión los diputados contrastaron sus visiones respecto a la forma en la que se debe avanzar en cuanto a autorizar nuevos proyectos de desarrollo en zonas declaradas como saturadas o latentes, mientras que un sector promueve una vía compensatoria, otro plantea directamente trabas y prohibiciones. Un confrontacional y polarizado debate dio inicio a la segunda discusión en sala del proyecto que modifica la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, con el objeto de establecer restricciones a la tramitación de proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas. La propuesta había sido aprobada en general en julio pasado, sin embargo, tuvo que volver a la Comisión de Medio Ambiente con el objeto de analizar las indicaciones presentadas en su momento. De estas, solo prosperó la que apunta a definir un perfil compensatorio a la instalación de nuevos proyectos en este tipo de zonas, planteamiento que defendió en sala el oficialismo y que detalló el diputado Sebastián Torrealba. Hemos tratado de Chile Vamos de hacer un aporte para que podamos hacer convivir en Chile dos principios, el crecimiento y el desarrollo y la protección del medio ambiente. Y lo que hemos hecho finalmente es poder presentar un proyecto que haga eso. Lo que se establece en el proyecto nuestro es que aquellos proyectos que contaminen más del 5% del material que está contaminando, que tengan que aportar en compensaciones el 120%. Eso significa que tiene un 20% que descontamina, por lo tanto aporta a la compensación, pero al mismo tiempo al tener ese 20% adicional lo que hace es que descontamina. Esta visión compensatoria no fue respaldada por la oposición, tal como quedó de manifiesto en la comisión y en la sala, y cuyos puntos explicitó Catalina Pérez. 6 de cada 10 chilenos viven en zonas declaradas como latentes o saturadas de contaminación, y lo que busca este proyecto es ofrecer soluciones a el tiempo intermedio en que se declara la latencia y saturación y que no se aplica el plan de descontaminación, que es por ejemplo la situación que hoy día vive Quintero y Puchuncaví, que vive Calama y que viven otras más de 18 comunas a lo largo de nuestro país. Acá la discusión es, ¿vamos a aceptar que en ese tiempo intermedio sigan ingresando industrias contaminantes como por ejemplo una termoeléctrica o no? Justamente, tratando de hacer valer esa perspectiva, se presentó una indicación en la Comisión de Medio Ambiente que no alcanzó el quórum necesario de aprobación y que ahora fue renovada en la sala, tenor que explicó el diputado Amaro Labra. No hay ninguna posibilidad que en zonas que ya están saturadas se instalen proyectos sin hacer un estudio de impacto ambiental, sin planes de descontaminación y que sigan contaminando. Nosotros creemos que tiene que hacerse eso primero como un terreno donde empezar recién a pensar en instalar nuevas industrias, nuevos proyectos que contaminen. La indicación en cuestión también define que los proyectos que generen emisiones que representen un aporte superior al 1% de los contaminantes, así como aquellos que generen energía a base de combustibles fósiles, no podrán ser admitidos a tramitación. El debate, plenamente vigente a la luz de los recientes hechos de emergencia ambiental y sanitaria ocurridos en la zona de Quintero y Puchuncaví, continuará en una próxima sesión. La sala de la Cámara de Diputados rindió un homenaje con motivo de cumplirse 20 años de la publicación de la ley número 19.585, que modificó el Código Civil y que terminó con la categorización de quienes nacen dentro y fuera del matrimonio. Revisamos todos los detalles en la siguiente nota. 20 años atrás, ambas visibilizaban una realidad silenciada,
la entonces periodista Pamela Giles entrevistaba a la actriz Carolina Marzán sobre lo que significaba para ella y su hijo el cambio en el Código Civil que terminaba con la definición de hijos naturales e ilegítimos. 2 décadas después, en la Cámara de Diputados se volvieron a encontrar, ahora para conmemorar en un homenaje este importante cambio social y cultural en nuestro país, y que la actual diputada Marzán recordó con especial emoción. Tantas personas, tantas familias, que la comunidad se siente reflejado en lo que tú estás testimoniando. Yo creo que por eso es importante que uno abra el corazón, que uno abra sus vivencias, porque finalmente nosotros legislamos para todo, no desde nuestras vivencias, pero sí, pucha, que ayuda, como decía otro colega, a humanizar, a entender que las leyes, si bien son frías, tienen un caudal de emoción que es tan fuerte porque finalmente van en beneficio de la comunidad, van en beneficio de las familias, cualquiera sea su composición, y cuando se habla de familia, se habla de todos. En el homenaje, donde representantes de todos los sectores expresaron su valoración a este cambio, hubo 2 mujeres que desde el Parlamento tomaron la bandera de terminar con esta discriminación: la exdiputada María Antonieta Sá y la actual senadora Adriana Muñoz. Fue una cosa muy linda, muy buena, muy justa, y yo quiero contar que me contaban del registro civil, que una vez aprobada la ley fueron más de 3 millones de personas a buscar su certificado de nacimiento, porque el certificado de nacimiento antes de la ley tenía un timbre rojo que lo cruzaba y que decía hijo ilegítimo, hijo natural. Y fuimos en esos años, un grupo de hombres y mujeres, más mujeres por cierto, que asumimos esta tarea de poner las banderas a la vanguardia en este Parlamento de una discusión que parecía vedada y que era romper con una serie de normas, de leyes consagradas de la época de Andrés Bello y que hacían infelices a muchos hombres y mujeres. El 22 de julio de 1993 fue presentado por el gobierno el proyecto que terminaba con esta diferenciación entre quienes nacían dentro y fuera del matrimonio. Pero solo 5 años después fue despachado del Congreso Nacional, siendo publicado en el Diario Oficial el 26 de octubre de 1998. Un intenso debate tuvo como escenario la Comisión de Agricultura, que para conocer el presupuesto 2019 de dicha cartera recibió al ministro Antonio Walker. Junto a él se presentaron los titulares de organismos como el Instituto de Desarrollo Agropecuario, la Corporación Nacional Forestal, la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, la Comisión Nacional de Riego, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y el Servicio Agrícola y Ganadero SAC. Todos los antecedentes los vemos a continuación. Opiniones contrapuestas tuvo la presentación del presupuesto de Agricultura en la Comisión del Ramo. El ministro Antonio Walker anunció a los parlamentarios que para el 2019 los fondos aumentarán un 0,6% respecto al año pasado, monto considerado como insuficiente por la presidenta de la instancia legal, diputada Alejandra Sepúlveda. Existen sobre todo instituciones que nos complican, el INDAP, el SAC, en lo que tiene que ver con la protección fitosanitaria del país, que hay una disminución, la CONAF, en que hay que chequear bien lo que tiene que ver sobre todo para el tema de los incendios. Y bueno, yo creo que en general el Ministerio de Agricultura, se lo manifestamos así al ministro, que este 0,6 no se condice con un ministerio que además es un ministerio productivo, que le entrega divisas al país y que es tan importante, ¿no es cierto?, para el sector tanto de la pequeña y mediana agricultura como el sector exportador. Uno de los ítems más cuestionados por algunos diputados fue el del servicio agrícola ganadero, cuyo monto aumenta solo un 0,01% respecto al 2018, cifra calificada como de continuidad por el director del servicio, Horacio Borges. La presión de frontera que existe hoy día es bastante fuerte. Aumenta el número de personas que llegan a Chile y en cada uno de los controles, ¿no es cierto?, nosotros necesitamos 2 temas. Uno, tener el personal necesario para revisar, pero también necesitamos mejorar la tecnología. De verdad, nosotros creemos que mejorando la gestión, haciendo una serie de inversiones tecnológicas que están puestas en el presupuesto, nos va a permitir mantener el buen trabajo que ha hecho el SAC durante toda su vida perfectamente factible.
El diputado Ramón Barros de la UDI fue enfático en decir que el sobregasto que tuvo el anterior gobierno en otros ministerios obliga a que el próximo año se ejecute un presupuesto responsable. Refiriéndose al SAC, argumentó que las cifras asignadas a esta institución se centrarán en los temas principales: protección fitosanitaria y fronteras. En la protección del programa fitosanitario, en reforzar los ingresos o los puestos fronterizos donde se ingresan muchas mercaderías sujetas a peligro en el aspecto fitosanitario. Me parece una buena política el que se incrementen los gastos en tecnología que nos permita acometer mejor el trabajo, y yo no descarto que en la medida que el país pueda crecer más se puedan hacer readecuaciones presupuestarias que nos permitan tener una mayor holgura. Pese a las distintas posturas de los parlamentarios, todos están de acuerdo en que aún hay espacios de diálogo con el Ejecutivo para ver la posibilidad de realizar readecuaciones presupuestarias. Y les contamos que los diputados solicitaron al Ejecutivo incluir al Alzheimer y otras demencias en el Plan Auge. La Comisión de Salud acordó por unanimidad pedir al Gobierno que incluya este tipo de patologías en las prestaciones del programa Auge para el próximo año. Por la unanimidad de sus integrantes, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados acordó solicitar al Ejecutivo que incluya en la lista de prestaciones Auge la atención del Alzheimer y de otro tipo de demencias. Lo anterior tras recibir a representantes de organizaciones ciudadanas, quienes dieron cuenta de la realidad de pacientes y de sus familias que conviven a diario con alguna enfermedad de estas características. Falta de recursos, pero por sobre todo de una cobertura de salud integral fue lo expuesto ante la instancia, tanto por la vicepresidenta de la Corporación Profesional Alzheimer, Andrea Slachevsky, como por Marín Budnich, de la Sociedad Chilena de Geriatría. Se tiene que avanzar hacia un trabajo mucho más intersectorial, en que se complemente la iniciativa del Ministerio de Salud con el trabajo con el Ministerio de Desarrollo Social, con Mideso, y también con el apoyo de la ciudadanía. Estas enfermedades nos obligan a trabajar de manera multisectoral e interdisciplinariamente, pero yo diría que nuestro principal mensaje: hay que perderle el miedo a estas enfermedades, existen, y si empezamos a reconocerla y a enfrentarla, la calidad de vida de todos nosotros va a ser mejor, y sobre todo la calidad de vida de las personas que viven con demencia. Cómo nos preparamos, cómo acogemos a las personas, y cómo nos preparamos también como equipos de salud y como equipos sociales de atención, por ejemplo, para poder darle las prestaciones a estas personas y ayudarlas también a navegar en la red dependiendo de las necesidades que ellos vayan teniendo. Y requiere en el fondo considerar a la persona con demencia y a su entorno de cuidado, a su familia, a su red, a su comunidad. Pero el testimonio más decidor fue el de la actriz Paulina Urrutia, quien llegó a la comisión junto a su esposo, el periodista Augusto Góngora, quien sufre esta enfermedad. Lo que estamos hoy día viendo es lo que afecta también en términos de sensibilización de la sociedad en su conjunto, y la preocupación que hemos visto acá claramente es una muy buena señal de una preocupación del Estado en su conjunto, es decir, el mundo público, la ciudadanía en general, también los especialistas, hacernos cargo de estas enfermedades como sociedad. Y eso es muy bonito, porque eso es lo que vinimos a dar testimonio. Estas enfermedades no son enfermedades que se vivan de manera sola, sino que se viven en familia y hay que vivirlas en la sociedad. Para los parlamentarios resulta urgente adoptar medidas frente a una realidad que emerge y que muchas veces no tiene un diagnóstico oportuno, lo que justifica ingresar estas enfermedades al auge, como lo explicaron los diputados Juan Luis Castro y Patricio Rosas. Chile necesita un plan nacional de demencia como el que está elaborado, pero que sea mucho más eficaz y que llegue incluso al auge 2019, que es lo que hemos aprobado en el día de hoy. Es decir, que definitivamente en el grupo de las 81 enfermedades se agreguen, que es la gran oportunidad del próximo año, por el Ministerio de Salud, todas las demencias que afectan a 200.000 personas hoy día y casi 1 millón de chilenos que son los que giran en torno a pacientes con demencia, hoy día afectados de algún modo por este grupo de patología, tenga la garantía de oportunidad, la garantía de cobertura financiera y la garantía de calidad para que llevemos este grupo de patología a un estadio superior
de preocupación y prioridad pública. Son pacientes que además tienen un entorno familiar que es el que más sufre en el dar el apoyo. Y justamente ese efecto que tiene el dar un apoyo a una persona muy demandante que está perdiendo la memoria y las herramientas para sostenerse en la vida adecuadamente, le genera una tremenda presión que le genera defectos de salud mental, alteraciones de salud mental a la familia. Para los diputados oficialistas Jorge Durán y Sergio Gaona, lo importante ahora es insistir con las gestiones ante el Ejecutivo, ya que si bien se reconoce que se está frente a un periodo complejo en materia económica, es necesario avanzar en el tratamiento de estas patologías. Estamos dando la pelea, estamos buscando generar consenso. También hay distintos actores, no solo el ministro de Salud, sino que el ministro de Hacienda, y generalmente ahí cuando ya se toca el presupuesto o las arcas fiscales aparece el Ejecutivo diciendo que son facultades propias del Ejecutivo y no del Congreso. Entonces ahí son discusiones que hay que ir dando y generando sobre todo conciencia y lograr que se lleguen a acuerdos en materias tan importantes como el Alzheimer y muchas enfermedades más. Hoy día no hay coberturas adecuadas en los planes auge, no hay coberturas adecuadas en las leyes Ricardo Soto y por lo tanto uno va viendo de que muchas personas empiezan a tener esta situación, no está bien abordado el tema desde la perspectiva de la política pública y mucho menos de la perspectiva del financiamiento para resolver estos problemas. Yo creo que Chile tiene que preocuparse hoy día mucho más y hacer mucho más respecto a la salud mental. Es un tema que tenemos que abordar. La solicitud aprobada por la instancia fue despachada al gobierno para que éste analice su factibilidad. Y analizar el excesivo cobro que se realiza en el peaje que se encuentra en la ruta D43, que une las ciudades de Ovalle, La Serena y Coquimbo, fue el objetivo de una sesión especial desarrollada en la Cámara de Diputados. Durante el debate se sostuvo que los costos extras de las obras se cargaron al valor del peaje, razón por la cual el cobro actual del mismo es muy elevado, 2.500 pesos para vehículos menores, situación que afecta a todo el transporte que opera entre las zonas de Coquimbo, Ovalle y Serena. Por su parte, el ministro Juan Andrés Fontaine remarcó la voluntad del Ejecutivo para asumir la solución de los problemas que aseguró fueron heredados de la administración pasada. Antes del término de la sesión, la Sala aprobó 2 resoluciones que solicitan al Ejecutivo estudiar medidas como el aumento de los subsidios que entrega el Estado para así reducir el valor de las tarifas. Revisamos a continuación algunas de las reacciones. Decirle al ministro que de los 7 parlamentarios que somos de la región de Coquimbo, los 7 hablamos el mismo idioma y esperamos hacerle seguimiento con el ministro de Hacienda y si es posible con el presidente de la República para que los costos efectivamente se bajen y no quede esta especie de ambigüedad que lamentablemente nos dejó el ministro de Obras Públicas. Yo entiendo que no pueden tomar una decisión de un día para otro, pero nos sentimos contentos porque esto va a significar que la obra avance con mayor prontitud, porque todavía no ha terminado, y segundo, se puedan generar otras obras adicionales, pero por sobre todo que se pueda rebajar el peaje, que le reitero, es excesivamente elevado, transformándose en el peaje más caro de nuestro país. Está resultando sumamente oneroso el valor de este peaje, por lo consiguiente la idea es solicitar al Ejecutivo su intervención en la materia. Fue una muy productiva sesión, puesto que hubo público venido de la propia región tremendamente motivado para irse con la expectativa cierta de que va a encontrar una solución a un problema que hoy día le queja directamente en su bolsillo. Y de esta forma llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que todas estas noticias están en sus diferentes formatos audiovisuales en el www.cámara.cl. Muchas gracias por habernos acompañado, por habernos sintonizado. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.